Ser minero. Hablamos ahora sobre cultura minera en este espacio en el que nos encontramos cada semana, cada lunes, con Roberto Fernández, el director del Museo de la Minería y la Siderurgia de Castilla y León, que se encuentra en nuestra provincia, más concretamente en Sabero. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. Pues muy bien, encantado lunes más. Igualmente, vamos a hablar hoy de un seminario que ya arrancasteis el otro día y que nos llevó a hablar durante algunos minutos con también uno de los colaboradores de referencia en Ser Minero, como es Roberto Matías, y hoy vamos a hablar de lo que va a ser la segunda parte de ese seminario. Pues sí, como dices tú, retomamos un poco la conversación que tuvimos ya hace un par de semanas con Roberto Matías, con ingeniero de minas, que ya es fijo discontinuo en el programa, o sea, sí. que lo tenga en cuenta. Y entonces en ese programa, bueno, comentamos que el museo estaba realizando un seminario llamado Así funciona la mina, que tiene un objetivo muy básico, ¿no? Que era dar a conocer al público general pues cómo funcionan las instalaciones o las propias herramientas o maquinaria minera. El seminario tiene 2 sesiones, una ya tuvo lugar el sábado día 23, que la dedicamos a lavaderos mineros, de la que nos habló Roberto en el programa anterior a ese seminario, y otra que va a estar pues dedicada a herramientas de arranque, que va a tener lugar el próximo sábado día 6, y pues nos acompaña hoy Roberto Matías para darnos unas pinceladas, ¿no?, de lo que va a abordar en esta sesión del sábado que viene. Pues Roberto Matías, bienvenido a la que ya sabes que es tu casa. Muy buenas. Hola, buenos días, un placer. Bueno, ¿cómo habéis estructurado esta segunda sesión del seminario? Y bueno, ¿qué tal fue la primera, por cierto? Bueno, yo no soy el más indicado para hablar, ¿no?, que soy el ponente, pero sí, estructuramos de la forma de procesar el material que se arranca en la mina, y ahora vamos a hablar de cómo se realiza ese arranque del mineral, que es la esencia básica de la minería, el contacto de la persona con el medio, con la propia roca, y a partir de ahí cómo solucionar los problemas que tiene que hacer para que eso salga a la calle, salga al exterior y pueda ser procesado. Labor que lógicamente ha cambiado, ¿no? Se ha transformado mucho con la aparición de nuevas tecnologías, ¿no?, con los avances que se producen en este campo, aunque por mucho que se haya avanzado, al final el factor humano sigue teniendo que estar ahí presente. Sí, aunque cada vez menos. Ahora mismo en la moderna minería el factor humano es el de manejo de maquinaria, no es tanto el contacto persona-roca como era antiguamente. Y muchas veces los medios dependen también de la capacidad de inversión de las empresas. Decía Chechu que había evolucionado, pero vamos a retratarnos, ¿no? ¿Cómo era este arranque del carbón en la minería más antigua, ¿no?, la de mediados del 19, cuando arranca la minería en nuestra provincia? Pues el minero, equipado con una lámpara básica que podía ser desde una vela, carburo o ya las modernas lámparas de gasolina de seguridad, equipado con eso y una pica, lo que conocemos como una pica, que es como el picachón de exterior que todos hemos visto por ahí en muchas obras y demás, mucho más ligero, y ahí se enfrentaba a lo que es la extracción del mineral. Básicamente eso se mantuvo prácticamente hasta los años 40, ¿no?, cuando ya se generalizó el uso de compresores, martillos neumáticos, y luego a partir de las grandes inversiones que tuvieron lugar en los años 60-70, pues ya se procedió a una mecanización. Todo esto a nivel local, porque la mecanización en Europa ya tuvo mucho éxito a principios del siglo XX. O sea que pasamos, digamos, en la cronología, ¿no? Pasamos de picar a mano con una pica que depende de la propia fuerza del minero. El siguiente paso hablabas de los martillos de picar, ¿no?, donde ya entra el aire comprimido y, bueno, el esfuerzo ya tiene que ser menor, supongo, y el rendimiento mayor. Exacto, mucho menor el esfuerzo, mucho mayor el rendimiento y mucho mayor la inversión. ¿Qué ocurre? Que esa inversión ya se establece como unos mínimos y a partir de ahí pues todo el mundo empieza a utilizar esos medios. Yo puedo contar como anécdota que no he conocido en mi vida profesional los martillos de picar, porque yo he trabajado en mina mecanizada. Salvo contadas excepciones, siempre he trabajado en mina mecanizada. Entonces, claro, eso depende de la estructura de la mina y también en algunas ocasiones del yacimiento. ¿Qué tipo de maquinaria más moderna se introdujo en las minas para realizar el arranque del carbón?
Pues tenemos dos máquinas principales que son los cepillos y las rozadoras. La rozadora, como su nombre indica, ya establece una imagen que es un tambor accionado eléctricamente que va comiendo la capa de carbón en pequeños tramos y haciendo que ese carbón salga al exterior por un medio que puede ser la propia pendiente de la capa o un transportador metálico, lo que conocemos popularmente como Panzer, para poder extraer el carbón. Esa rozadora requiere una instalación eléctrica ya con una potencia considerable. Hablamos de 300 caballos de potencia, 100, 200, 300, dependiendo del tamaño de la máquina. Y una instalación compleja que requiere ya de un personal especializado, ¿no? Que se va formando día a día en la mina como es lo más normal. La otra máquina es un poco más básica, que es el cepillo, y literalmente podemos imaginar a una gran pieza metálica provista de unos elementos cortantes que va rascando el carbón, literalmente rascándolo, cepillando el carbón y haciendo que ese carbón vaya cayendo de la capa y sacándolo a la galería. Hablamos también de grandes potencias. Para que nos hagamos una idea así visual, digamos que como una rozadora puede ser un conjunto de cepillos, por decirlo así un poco más, ¿el cepillo es más pequeño, es menos potente que una rozadora? No, en potencia podemos estar hablando de lo mismo, son los sistemas de arranque del carbón, ¿no? El cepillo hace pequeñas pasadas de 4, 5 o 10 centímetros, dependiendo de lo que sea el carbón, y la rozadora hace una única pasada de 60, 70, 80 centímetros, dependiendo del tamaño de la máquina. Y esto requiere, hablabas antes, ¿no?, de qué tipo de explotación era, ¿no? Requiere espacios, supongo, amplios o algún tipo de la forma de la capa, ¿dónde se aplica ese tipo de maquinaria tan moderna? Sí, requiere sobre todo regularidad, una capa que tenga una continuidad, ¿no? Que no haga saltos, que no tenga estrechones muy grandes. Para que nos hagamos una idea, un cepillo, los cepillos que se diseñaron para las capas de la provincia de León eran capaces de trabajar en 40 centímetros de potencia nada más. Solo 40 centímetros, y las rozadoras casi un equivalente. Luego, a medida que aumenta la capa, pues se puede utilizar una máquina distinta, más grande, más pequeña, o suplementarla, como veremos en la presentación del próximo sábado, día 6. Y estas máquinas tan modernas, ¿no?, para arrancar el carbón, cepillos y rozadoras, supongo que tendrían un coste elevado, ¿no? Y ¿eran españolas, eran extranjeras? ¿Cómo funcionaba ese mercado? Al principio, fundamentalmente, los cepillos eran alemanes y las rozadoras podían ser rusas, que fue lo habitual. Luego, con el tiempo, una empresa de Zaragoza, Time, empezó a fabricar ya su propia maquinaria y hemos tenido cepillos fabricados en Zaragoza funcionando en la provincia de León. Yo he trabajado con ellos y la verdad es que eran bastante buenos también. Y al final hicimos un híbrido, ¿no? Utilizábamos piezas de unos y piezas de otros, sin ningún problema, para adaptarnos a la evolución de la capa. ¿Era maquinaria que daba problemas? ¿Solía tener averías? Porque claro, estaba metida en unos sitios también, supongo que complicados. Sí, máquina muy, muy forzada, sobre todo los cepillos. La rozadora no tanto porque su ritmo de avance era distinto, ¿no? Pero el cepillo sí. De hecho, como anécdota, los cepillos vienen equipados con unos bulones fusibles, por llamarlo de alguna forma, que cuando superas la potencia de 30 toneladas de tiro, rompían para evitar la rotura de la cadena de accionamiento, ¿no? Y teníamos rotura de bulón de cadena pues cada 5 o 10 minutos, dependiendo la pericia del cepillador y la dureza de la capa, por ejemplo. Claro, de esa rotura continua... Cada 5 o 10 minutos. Sí, y incluso mucho menos. Piensa que es una operación brutal, ¿no? 300 caballos de potencia tirando de una máquina que se estrella contra la capa de carbón parece algo aberrante, ¿no? Pero da unos rendimientos extraordinarios. Claro, cuando se pone muy duro, pues ahí es donde la máquina se exige mucho más. Hablando de cepillos, es inevitable hablar de Fabero, ¿no? Tú que lo conoces bien, además. Sí, Fabero fue la primera empresa española que instaló un cepillo en sus capas y marcó una pauta en toda la minería del Bierzo, porque a partir de ahí fueron copiando el resto de empresas, muchas de ellas, la utilización del cepillo. Cepillos fabricados en Alemania. Y luego esta mecanización del arranque, ¿no? Que estamos hablando de que pasamos de picar el carbón con la pica, ¿no?, a mano el minero, luego martillo neumático con el aire comprimido percutiendo, golpeando la capa y luego ya metiendo cepillos o rozadoras. Supongo que tendría también consecuencias, ¿no?, en términos de empleo, en términos igual de productividad o incluso, se me ocurre, ¿no?, de seguridad, ¿no?, y de salud para los trabajadores.
Sí, en cuestión de seguridad y salud, pues la maquinaria generalmente incrementa el polvo que hay en las galerías, que hay en los tajos. Eso obligó a hacer un seguimiento y un control y unas medidas de prevención muy superiores a lo que había antes. A nivel de empleo se reconvirtieron, eran unas funciones diferentes, igual que cuando se explota con un martillo de picar, hay que postear los tajos, según se va avanzando extrayendo el carbón, hay que postear la parte que queda atrás. Eso se mantuvo igual, pero lo que es el manejo del cepillo y todas las operaciones que hay que realizar dio lugar a unas nuevas categorías que absorbieron un contingente de empleo también bastante importante. De hecho, un tajo de picadores funciona con un mínimo de personas, mientras que un cepillo requiere pues un relevo de mantenimiento, el relevo de arranque con muchas funciones y todo eso. Yo creo que incluso hasta dio lugar a un descanso en el esfuerzo físico y un aumento de empleo y de capacidad de trabajo de la gente. Y Roberto, tú, bueno, que trabajaste con estas máquinas en la zona del Bierzo, en la zona de la Ciana, ¿qué sientes, no? Después de ver cómo esas máquinas que venían del extranjero, bueno, decías también de Zaragoza, que costaron tanto, que costó tanto instalar, que hicieron tanto trabajo, ¿no? Junto con los mineros, pues han acabado la mayor parte de ellas achatarradas, cortadas y mal vendidas, ¿no? Muchas de ellas. Pues una pena, porque son verdaderos monumentos de la ingeniería. El ser capaz de meter esas grandes máquinas en nuestras capas estrechas ha sido una proeza que hemos conseguido en la zona de León, y ver que todo eso se funde luego como hierro normal y corriente, pues es una verdadera pena. Bueno, pues menos mal que tenemos auténticos guardianes de todo este patrimonio, también grandes divulgadores, así que en ese sentido os agradecemos vuestro trabajo. A los dos Robertos, Roberto, Matías, que vaya muy bien esa segunda parte del seminario, un fuerte abrazo. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Y gracias también a Roberto Fernández, el director del Museo de Sabero. Si alguien está interesado, pues nada, el sábado a las 12 que nos llame para Plaza y bueno, ahondaremos un poco más en ese tema de cómo se arrancaba el carbón en las minas a lo largo de la historia con Roberto Matías. Venga, fantástico. Un fuerte abrazo, Roberto Fernández. Hasta la próxima. Hasta el lunes. Back home. Back home again. Back home. Back home again.